Señor quiere que tú y yo seamos como los que sueñan. El Señor quiere que tú y yo aprendamos a confiar en Él y a ajustar nuestro corazón a ese propósito eterno que continuamente Él revela a nuestros corazones para que podamos estar en sintonía con su voluntad. Y siempre que tú y yo estamos en sintonía con la voluntad del Señor, vemos resultados. ¿Cuántos dicen amén? Siempre que estamos en sintonía con la voluntad del Señor, tú y yo vemos resultados. Y uno de esos resultados es que el Señor inspira nuestra alma, motiva nuestro corazón, nos ayuda a salir de lo común, nos ayuda a ver más allá de lo que podemos estar visualizando, de lo que pudimos haber recibido, aprendido y que condicionó nuestro corazón. El Señor quiere que nuestro ánimo despierte. Y es lo que ministró la alabanza, es la palabra que recibimos de parte de Él. Y es lo que Él quiere también hablar por su espíritu a nuestros corazones. Porque los que sueñan son aquellas personas que tienen esperanza en Dios. Los que sueñan son los que esperan en Dios. Los que sueñan son los que están en medio de una dificultad profesional, personal, familiar, y saben que el Señor puede glorificarse aún en medio de cualquier dificultad. Lo triste es ver a las personas que han perdido su capacidad de soñar, su esperanza en el Señor, su confianza en que aún hay mucho más de Dios para nuestra vida. Lo triste es ver a aquellos que ya no sueñan, aquellos que ya no tienen ningún deseo en el corazón de alcanzar algo más, de ver algo más. Aquellos que se dieron por vencido, que tiraron la toalla, que abandonaron el propósito, que se conformaron con la situación que estaban viviendo, sabiendo en el fondo de su corazón que esa situación que están viviendo no es lo definitivo, ni es lo que Dios tenía establecido para su vida, pero se conformaron, se quedaron allí. Han decidido vivir cada día en piloto automático. Y mientras respiran, mientras viven, pues lo que están es en una tranquila desesperación. Qué lástima que una persona esté en la oficina, esté laborando, esté dando lo mejor de sí, pero que en su corazón lo que exista sea una tranquila desesperación. Qué lástima que en el matrimonio estamos dando lo mejor de nosotros, estamos esforzándonos, estamos dando lo mejor con los hijos también, pero lo que hay en nuestro corazón es un profundo dolor, una profunda inquietud, porque ya nuestro ánimo ha decaído, porque ya no tenemos ninguna esperanza, porque ya no hay ningún sueño, ni motivación, ni deseo de emprender. Cuando estábamos bien jóvenes en la adolescencia, pues todo era maravilloso, lo veíamos a color, en todo su esplendor. Hablábamos con ánimo, proyectábamos, deseábamos alcanzar cosas. Pero en la medida que la vida va avanzando, esa motivación, ese ánimo se va apagando. Y llegamos al punto en el cual simplemente estamos respirando, laborando, pero no estamos disfrutando el camino. Entonces el Señor tiene para nosotros una palabra en este día. Él desea que tú y yo seamos como aquellos que sueñan, aquellos que vuelven a soñar, aquellos que reciben ánimo de parte de Él para ver las cosas de una manera diferente. Acompáñame al Salmo 126, verso 1, para que podamos ver juntos lo que podemos definir como un salmo de inspiración para nuestro corazón. Ustedes han escuchado la frase que dice, esto es demasiado bueno para ser verdad. Cuando vivimos un momento en nuestra vida que nos sorprende y decimos, esto es demasiado bueno, no estoy acostumbrado a esto. Mejor no lo digo, mejor no lo cuento para que no se pierda, para que no pase.
¿Sabes por qué decimos esto? ¿Por qué pensamos así? Porque necesitamos esta ministración, necesitamos recordar esta palabra. Dice el Salmo 126, verso 1. Cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Las otras naciones nos observaban y decían, cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos. Qué bendecido es Israel. Qué bendecida es Jerusalén. Así es, dice el verso 3, el Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! ¿Cómo estaban ellos? Ellos estaban alegres, ellos estaban sonriendo. ¿Por qué? Porque los desterrados habían regresado a su tierra. En más de una ocasión esta nación ha vivido la opresión extranjera, han sido desterrados, y lo que nosotros hemos visto una y otra vez en el pueblo de Israel, que viene a ser un ejemplo para nosotros de vida, de lo que el Señor puede y desea hacer en nosotros, es que Dios se glorifica en ellos a pesar de la dureza de su corazón, a pesar de que se olvidan de las promesas, a pesar de que abandonan al Señor y le dan la espalda y dejan de adorarle y dejan de buscarle. A pesar de esto, Dios guarda su promesa con ellos, así como con nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que el Señor les está diciendo al pueblo, yo los traigo a la tierra nuevamente, yo los bendigo, yo me vuelvo a ustedes. Y ellos se alegraron porque vieron la fidelidad del Señor, reconocieron que no le correspondía esa gracia. Estaban reconociendo que era demasiado bueno lo que estaban viviendo, que ellos no merecían el favor del Señor. Y lo que nosotros hemos visto una y otra vez con ellos a través de la historia es lo que podemos definir como el milagro israelí. Una nación que debió desaparecer hace mucho tiempo, que por la cantidad de guerra que han vivido, opresión y persecución, pues debieron desaparecer como nación, su cultura, su fe. Pero Dios nuevamente los rescata, tiene misericordia de ellos y les da alegría y gozo renovado a sus almas. ¿Por qué? Porque tiene promesa en sus vidas, no porque lo merezcan, no porque ellos son adoradores de alta calidad y se consagran al Señor voluntariamente. Hemos visto que necesariamente a través del dolor el Señor ha tenido que llevarlos de vuelta a su corazón. Y Dios muchas veces permite vicisitudes en nuestra vida, inexplicables, dolorosas, para que ese milagro israelí se reproduzca en nosotros y nosotros también vivamos ese milagro del Señor, el milagro del perdón, la restauración y la prosperidad, el milagro del perdón, la restauración y la prosperidad que Él tiene para nuestras vidas. No importa cuántas malas decisiones tú y yo hayamos tomado, si el Señor ha perdonado a Israel, también nos perdonará a nosotros. Pero nos perdonará ¿para qué? Para alegrarnos, para sacarnos de ese estancamiento espiritual, para romper la monotonía, para derribar en nosotros la muralla de dureza espiritual que se ha levantado por la cantidad de decepciones que hemos vivido. Entonces el Señor dice, yo tengo que inspirar a mi pueblo, yo tengo que provocar una sonrisa en ellos. Y uno de los motivos aquí queda retratado. Las demás naciones los están observando. ¿Y qué dicen? Qué maravilloso es el Señor. ¿Y cómo no van a buscarle? ¿Cómo no van a amarle? ¿Cómo no van a honrarle? Si al ver cómo Dios se glorifica en un pueblo que ha sido infiel, Él vuelve y lo restaura. Ese es un Dios de amor digno de alabanza. Un Dios cercano, un Dios que restaura, un Dios que perdona, un Dios que conoce la necesidad y el dolor de su pueblo. ¿Cuál ha sido la estrategia del enemigo que le ha dado muchos resultados en contra del pueblo de Dios a través de la historia? ¿Cuál ha sido la estrategia? Sencilla, el desánimo. El enemigo utiliza las dificultades para desanimarnos. Mira, no vale la pena, nos dice,
adorar a Dios, porque tú lo has hecho. Sin embargo, estás sufriendo, estás con dificultades, has sido abandonado, has sido traicionado, te han puesto más carga. Y tú mientras más lo adoras, pues más cargas llegan a tu vida. Entonces, vale la pena adorar a Dios. Y comienza a darnos estas palabras para que tú y yo perdamos toda esperanza en Dios. Número 1, para que tú y yo desconfiemos de lo que se predica acerca de Dios. Número 3, para que tú y yo abandonemos nuestros sueños. Número 4, para que dudemos de nuestra capacidad. Quiero que sepas hoy que si tú abandonaste la oración por un proyecto en tu vida, el diablo te engañó. El Señor lo reprenda, pero te engañó. Porque te ganó, te quitó el ánimo, te quitó el deseo de orar, te quitó el ánimo de que el proyecto que representas creciera. Tú tenías una visión y tú deseabas alcanzar esto, aquello, y lo abandonaste. Hace 5, 10, 15 años lo dejaste atrás. Pues te ganó el enemigo porque te hizo desconfiar de Dios. Te hizo dudar de ti mismo. Te hizo abandonar todo lo bueno que Dios había sembrado en tu alma. Por eso esta mañana ha sido una administración del alma. El alma que como esponja va recogiendo y absorbiendo del sistema todo lo que se mueve. Y si nosotros solamente nos alimentamos de lo malo, lo que comunicamos, proyectamos, hablamos y sentimos, es lo malo. Entonces el Señor dice, no, así se destruye una nación, así se destruye una familia, así se destruye una vida. Cuando ésta deja de soñar, cuando ésta deja de tener una visión, cuando ésta deja de lado todo lo que había aspirado. Entonces el Señor trae lo que nosotros conocemos como un avivamiento. ¿Tú sabías que tu empresa necesita un avivamiento? No importa en la condición en la que esté. No importa lo que tú hayas logrado, haya sido muy bueno, intermedio o todavía no ha alcanzado nada bueno, porque el proyecto está avanzando, está empezando. Pero quiero que sepas que tu proyecto de vida necesita un avivamiento. ¿Sabes por qué? Porque los golpes que hemos recibido, sobre todo en los últimos 5 años, han sido contundentes para desanimar, drenar nuestra alma y dejarnos en piloto automático. Sí, la empresa está funcionando, pero no está creciendo. Y tú puedes decir, bueno, pero eso estará pasando contigo, porque en el mundo hay otras empresas que están creciendo. Bueno, lo que tenemos información es que hay inflación. Lo que tenemos de referencia en el mundo es que los bancos están cerrando, que se están dando fusiones, que celebran estratégicamente, pero es porque las empresas están quedándose sin recursos, las más grandes. Aquellas góndolas que estaban totalmente abastecidas se están quedando vacías. Aquellos clientes que te hacían pedidos o que tenían promesas de negocios millonarias la están reduciendo. Ya no se habla de nuevos proyectos. Ya no se habla de una proyección macro. Se está viviendo el día a día porque la gente está desesperada. El enemigo ha logrado robarle la visión. Algunos con astucia, pues, siempre saben pescar cuando el mar está revuelto. Pero eso no necesariamente nos habla de crecimiento. En los días de la Gran Depresión en Estados Unidos, muchos hicieron riquezas, pero no porque había prosperidad, era por la desesperación de algunos que siempre hay personas que saben capitalizarlo. Pero eso no es crecimiento, eso no es prosperidad. Eso es el beneficio de pocos, que tarde o temprano pues se termina diluyendo en el tiempo. Lo que el Señor quiere que entendamos tú y yo en este día
es que así como los desterrados de Israel volvieron de Babilonia y luego de la Segunda Guerra Mundial también volvieron a su tierra y Dios una y otra vez los salvó y los ministró, hoy día esos desterrados son representados por aquellos que se sienten en amargura aún estando en la iglesia, aquellos que han perdido el amor en el hogar, que han dejado de proyectar en su trabajo, aquellos que no tienen ningún tipo de motivación, que están estudiando lo que otro le dijo, que están preparándose para complacer a otro, porque es que no hay ningún tipo de motivación en el corazón. En cambio, aquel que está conectado con el Señor es el que se llena de risa y canta con alegría. Es aquel que ve las maravillas del Señor y los demás lo observan y dicen, qué maravilloso es el Señor porque mira cómo está obrando en la vida de esta persona. Tú sabes lo que Dios hizo con Israel. Tú sabes lo que significa el milagro israelí. Dios reparó lo que estaba roto. Dios restauró lo que estaba dado por perdido. Porque Él es el único que multiplica por cero y produce resultados. Él hace más con menos y todo con nada. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y de dónde lo formó? Pues de Él mismo, por el poder de su palabra. Por Él existe la luz. Por Él existen los colores. Por Él existe la poesía. Por Él existe la música. Por Él existe todo lo bueno. ¿Y por qué entonces tú y yo insistimos en la oscuridad, en la tristeza, en lo malo? Porque el enemigo ha logrado engañar el corazón del ser humano y nosotros nos hemos conformado. Entonces, el Señor nos dice en este día, yo quiero que tú sepas que yo hoy me vuelvo a ti. Quiero que sepas que pongo hoy mi mirada en ti para que vuelvas a soñar, para que disfrutes tu matrimonio, para que tengas un hogar, para que vivas en salud, para que se normalicen y estabilicen tus finanzas, para que se desarrolle tu espiritualidad. El Señor te dice, hoy me vuelvo a ti. La pregunta es, ¿cuál es mi respuesta? Entonces, si Dios se vuelve a mí, ¿qué debo hacer yo? Acompáñame a Deuteronomio capítulo 30, versículo 2. Deuteronomio 30, versículo 2, nos dice que en aquel tiempo tú y tus hijos regresarán al Señor tu Dios. ¿Y cuál es aquel tiempo? Hoy. Hoy es el día de restauración. El Señor dice, en este día, tú y tus hijos regresan a mí. Y si obedecen con todo el corazón y con toda el alma los mandatos que les entrego hoy, aquí viene la palabra más poderosa que encontramos en toda la Biblia. Está en el verso 3. ¿Cuál es la palabra más poderosa de la Biblia? Entonces. Fíjate que Dios pone un entonces, una condición. Volvemos atrás. Tú y tus hijos tienen que regresar a mí. Obedecerme de todo corazón y con toda el alma, cumplir los mandatos que les entrego. Entonces, no antes, entonces el Señor tu Dios te devolverá tu bienestar. Tendrá misericordia de ti y te volverá a reunir de entre todas las naciones por donde te dispersó. Todo lo que estaba roto, abandonado, a todo lo que renunciaste, todo lo que hizo que se apagara la sonrisa en tu vida, que dejaras de abrazar a tu esposa, a tu esposo, todo lo que provocó que se perdiera lo bueno de Dios que había en tu vida, dice el Señor, yo lo restauro. Yo tengo el poder de hacerlo vivir otra vez. Yo tengo el poder y quiero hacerlo, pero que sea fuerte el aplauso al Señor, porque Él es un Dios de restauración. Él es un Dios de respuesta.
Él es un Dios que conoce tu corazón, que sabe que tu corazón está sufriendo, que sabe que tú sufres cuando ves que tu negocio está cayendo, que estás pensando en cerrar, que estás pensando en dejar todo lo que habías luchado. El Señor conoce tu corazón. Cualquiera que sea tu necesidad, el Señor la conoce. Y dice, vuélvete a mí, porque yo deseo bendecirte. Hoy yo pongo mi mirada en ti. ¿Cuál es tu respuesta? Te pregunta el Señor. ¿Cuál es tu respuesta? Porque yo quiero que sonrías. Yo quiero que disfrutes. Yo quiero que te sientas acompañado. ¿Tú sabes lo que dijo Israel cuando se volvió a Dios? Si tú y yo queremos resumir el Salmo 126, mira, prepárate que te preguntan, ¿y de qué predicó el pastor hoy? Uno se queda buscando, busca, hasta que agarra algo y dice, él habló de Israel. O una hora después dice, mira, de Israel estaba hablando. ¿Por qué? Porque es así, la mente es traicionera. Entonces, ya que la mente es traicionera, tenemos que ayudarla. Si te preguntan de qué se habló hoy, tú tienes que decirle, el Señor me dijo que quería que yo volviera a soñar. ¿Y qué significa eso? Te van a preguntar. ¿Qué significa eso? Es que Israel, lo que nos dice en el Salmo 126, es lo siguiente. Era tan grande lo que Dios hacía que parecía que soñábamos. La restauración, como si uno al otro se dijera, mira, pellízcame, a ver si estoy despierto. Porque cuando tú estás acostumbrado a la persecución, a la soledad, a la necesidad, al vacío, al dolor, a la tristeza, al abandono, a la escasez, cuando todo de repente cambia y llega el entonces de Dios, entonces te restauro y traigo a vida todo lo que tú pensabas que lo habías perdido, que no había escapatoria, que no había solución. Y tú que estabas pensando que era imposible, que para lograrlo tú tenías que hacer lo que nunca se había hecho, el Señor en un instante lo cambia. Y uno lo que dice, y era tan fácil, era tan sencillo. Parece que estoy soñando porque siempre fue difícil lograr las cosas. ¿Tú sabes por qué? Y con esto termino. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice, cuando contempla la tierra y ve la maldad, pero conoce y ve tu corazón, tu deseo de amarle, de adorarle. ¿Cuántos desean amar al Señor? ¿Cuántos aman al Señor con todo su corazón? Mira, sobre ti el Señor da esta palabra. Cuando Él ve todo lo malo, dice, en cambio, algo totalmente diferente. Es una comparación que el Señor está haciendo y dice, en cambio, ese pueblo que confía en mí siempre encuentra nuevas fuerzas. Vuela alto como un águila. Corre, pero no se cansa. Camina y no se fatiga. ¿Sabes por qué? Porque Dios está sobre ti. Porque su mirada está sobre ti. Porque su deseo es bendecirte, animarte, motivarte. Hoy el espíritu de temor, el espíritu de soledad que se había instalado en el alma, se va en el nombre de Jesús. Todo temor, toda administración mentirosa, todo engaño que habíamos aceptado, se va en el nombre de Jesús. Si tú le alquilaste, aunque sea una parte de tu mente, a la mentira, pues sácala en el nombre de Jesús. Rompe ese contrato. Uno de los últimos artículos, quizás tú no lo habías leído, dice que el dueño en cualquier momento o ambas partes pueden terminar
el contrato. El Señor se encargó de colocar ese artículo por misericordia. Entonces saca la mentira. Dile, ya no eres bienvenida. Ya no te recibo más. Porque yo he decidido ser como el Señor me ve, que puedo volar alto, como un águila. O sea, que puedo soñar, que puedo correr sin cansarme. O sea, que puedo avanzar y mantenerme firme. Sí, ha sido duro, porque el Señor nos lo dijo. En el mundo iban a tener aflicciones, pero Él dice, en esta mañana tienes que volver a soñar. Yo quiero que las demás naciones vean en ti mi gloria, mi propósito. Quiero desencadenar en tu alma una reacción nueva, renovar en tu espíritu el ánimo. Quiero que levantes el vuelo como el águila. Si te ha tocado un mal tiempo, nos toca a todos. Aún en la naturaleza nosotros lo vemos. Y las águilas llega un momento que ya sus plumas no dan más. Ya su pico no hace el trabajo como antes, ha crecido demasiado. Ya sus uñas están muy largas y no le permiten aferrarse bien a la presa. Entonces entienden que ha llegado un tiempo de renovación. No es que se acabó su vida, no es que dejan de volar y dicen, bueno, a las compañeras, a los compañeros, pues me retiro y me abandono porque ya trato de cazar y no puedo. Y mi pico ya no puede desgarrar bien los alimentos, entonces me voy a retirar. Eso no es lo que dice el águila, sino que entiende que ha llegado un tiempo de renovación, donde se tiene que limar el pico, donde se tienen que limar las uñas y donde se tienen que colocar contra el viento para que su plumaje se renueve. Y esto es hermoso lo que sucede con el águila porque mueven sus alas y las abren por completo contra el viento en un lugar muy elevado y esa corriente que el Señor envía y permite se lleva todo ese plumaje viejo. Y hay algunas plumas que se quedan ahí, que el viento no se la lleve y ellas la arrancan, se la quitan. Y es un proceso doloroso, es un proceso de soledad, donde Dios cumple su promesa, la que le dijo a Oseas, yo te llevo al desierto, pero para hablar a tu corazón. Yo te llevo al desierto para ministrar tu corazón. Hemos estado en ese desierto, en esa soledad, nos hemos sentido vacíos, pero no para que todo se eche a perder, sino para que como águila tú puedas renovarte, alzar vuelo, volver a soñar y puedas avanzar sin cansarte y sin renunciar, porque ya tu plumaje, tu vida ha sido renovada, porque ya tus pensamientos han sido cambiados, porque ya tú no ves las cosas como antes, cierto, antes soñaba y veía todo a color, ahora lo tienes que ver en su justa posición como es, con los pies bien firmes en la tierra, pero con la mirada en el cielo, sabiendo que Dios no abandona la obra de sus manos. Tú eres esa obra de las manos del Señor. Te invito a que donde estás me acompañes en oración, porque tú eres el que había estado caminando en fatiga y corriendo hasta el cansancio, pero ya no vas a seguir persiguiendo fantasmas. Tú vas a correr con propósito, porque el Señor hoy te hace volver a soñar. El Señor se lleva todo dolor que había en tu corazón por tu matrimonio. El Señor te da una visión clara de lo que ha estado haciendo en tu vida. Él ha estado trabajando en tu vida y Él ha permitido la oposición, el quebrantamiento, como en la vida del águila,
para traer una renovación que conocemos como avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Es volver a traer vida donde ya no había. Es volver a sentir esperanza en lo que se había abandonado. Tengo noticias para ti. Habías luchado, te habías esforzado, habías dado lo mejor de ti, habías invertido recursos. El Señor te dice en este día, no era el camino, no era la vía. Yo quería que miraras a mí. Ahora yo te enseño cómo se lucha esa batalla, cómo se enfrenta a ese gigante, cómo se vence esa dificultad. La estrategia del enemigo ha sido bien trazada. Hemos sido estudiados, bien analizados, pero el Señor nos dice en este día que Él todavía no ha terminado. Él desea inspirar tu corazón. Y yo quiero que conmigo tú hagas algo, que tú, por un momento donde estás, cierres tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y por más sencillo que te pueda parecer esto, yo te invito a que lo hagas como un acto de fe. Que ahí donde estás, con toda tu confianza, tú puedas inhalar y llenar tus pulmones lo más que puedas y que tú puedas exhalar. Sí, ahí en medio de tu necesidad, la que solo tú conoces, esa carga de tu corazón, deja que el Espíritu Santo llene de fe tu vida. Y una vez más, inhala, recibe del Señor ese aliento, ese impulso, esa gracia, esa ayuda que viene de Él. Deja que se relaje tu cuerpo en este día. Cálmate, respira profundo y vuelve a confiar. Ahí inhalando y exhalando. Nadie sabe lo importante que es este ejercicio hasta que pierde la capacidad de respirar y le falta el aire. Eso es lo mismo que te ha pasado espiritualmente. Y por eso tú sientes a veces que mueres. Algunos sienten que ya han muerto, espiritualmente hablando. Pues vuelve a respirar porque Dios hoy infunde aliento, fortaleza, ayuda, pronto auxilio, ánimo, fortaleza en tu vida. Porque el oxígeno es a nuestros pulmones lo que Dios es a nuestra vida. Así como tú respiras y llenas tus pulmones, eso es lo que tienes que hacer en este día. Llenarte de Dios. Decirle, Señor, lléname de ti. Lléname de tu presencia. Ahí donde estás, deja que Él cambie esa tranquila desesperación por una confianza plena. Ellos confían en caballos y en ejércitos, pero tú y yo confiamos en el Dios Todopoderoso. Vuelve a respirar profundo. Vuelve a respirar profundo y deja que el Señor, deja que su Espíritu ministre tu vida y te haga decir, es como un sueño. Me ha llenado de risa. Hoy yo canto de alegría. Y los demás te van a mirar y dirán, qué maravilla ha hecho Dios con él, con ella. Porque seremos como los que sueñan. En el nombre de Jesús. Amén.
Iglesia Salem y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en Instagram y Facebook como ISalemRD. Queremos bendecirte con un mensaje que transformará tu vida. Estamos ubicados en el kilómetro 8,5 de la Avenida Independencia, en el primer nivel de la Plaza Don José Oscar. Adoremos juntos al Dador de vida y crezcamos integralmente en esta gran familia.